Las elecciones autonómicas al Parlamento de Cataluña del año 2012 fueron las primeras en las que la formación política Convergencia y Unión y su líder, el señor Artur Mas, mantuvieron un discurso independentista después de que el gobierno Rajoy se negara a concederles las competencias en fiscalidad que ya tenía la comunidad autónoma del País Vasco. Desde el punto de vista mediático, el periódico que más buscó interferir en aquellas elecciones fue el diario El Mundo, que dirigía el señor Pedro J. Ramírez, que publicó durante aquella campaña una serie de portadas en las que aseguraba que tanto el señor Mas como su mentor político, el señor Pujol, tenían cuentas con dinero secreto en el extranjero, lo cual, como poco, ya era un delito de defraudación y podía llegar a ser un delito de corrupción si ese dinero procedía de comisiones ilegales. ¿Tiene usted cuentas en Suiza, señor Pujol? No. Los firmantes de todas aquellas informaciones contra los políticos convergentes eran don Eduardo Inda y don Esteban Urreiztieta, los periodistas que, tras la retirada de don Antonio Rubio, se habían convertido en los interlocutores del diario El Mundo con su fuente más importante, el comisario Villarejo. Una táctica habitual para curarse en salud era no titular el señor Pujol o el señor Mas tiene una cuenta secreta en tal sitio, sino se investiga si el señor Pujol tiene una cuenta aquí, se investiga si el señor Mas tiene una cuenta acá. Porque así los periodistas lo único que tendrían que demostrar para que no les acusaran de difundir mentiras es que alguna instancia estaba investigando aquello. Y era cierto que existía una instancia. Desde la llegada del señor Fernández Díaz al Ministerio del Interior, con el gobierno Rajoy, un grupo policial, permitido por el director general de la policía y supervisado por el director general adjunto, don Eugenio Pino, que investigaba si los líderes de Convergencia y Unión habían podido cometer algún delito de corrupción. ¿Se ha reunido alguna vez usted con algún miembro de la familia Pujol? A esa pregunta se la responderé cuando se me pregunte. Pero vamos, ya le digo que no. Que el propio comisario Villarejo advirtió a la familia Pujol a través de Josep Pujol Ferrusola de que el padre dejaba de avalar el soberanismo y el independentismo o destruirían a la familia. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Pujol, ¿ahora qué vota? Ahora que sí. Eso todo indica que ciertamente se hizo en el despacho del abogado Javier Iglesias, que ha defendido a muchísimos del Partido Popular y a muchísimos corruptos entre ellos. Per què aquestes irregularitats? I per què també aquesta embestida tan forta i tan tremenda? I a més perquè ara, si es veuen obligats a l'acord d'aquestes armes, és que nosaltres, Convergència i Unió, que anem bé. Yo pronostico que ese será el desenlace también de esta querella, es decir, que puede ser de gran utilidad también a la causa del interés público el que al final den ese paso. Bueno, en cualquier caso, el 25 de noviembre, el próximo domingo, elecciones en Cataluña. En aquellas elecciones, Convergencia perdió hasta 12 escaños y el propio don Pedro J. Ramírez se atribuyó en Twitter, o atribuyó al mundo en Twitter, haber sido el responsable de aquella caída electoral de los convergentes. La noche electoral, Pedro J. Ramírez, que en aquel momento era el director del Mundo, publicó este tuit. ¿Quién nos iba a decir que en la redacción del Mundo tendríamos la sensación de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No estás de acuerdo? No. Pues lo publicó el director, tu director en aquel momento. Bueno, pero yo puedo estar en desacuerdo. Sí. En ese momento, los principales medios de Cataluña, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña o TV3, defendieron al señor Pujol y insinuaron que aquello era una operación política. Sens dubte, el diari El Mundo i tots els diferents estaments, que segurament són molts i diversos, bàsicament relacionats amb el Partit Popular i amb diferents estaments de l'Estat, que van orquestrar tot això, tenien una intenció i en part la van aconseguir, no? La recerca de proves que es pretén quan les coses es filtren a més donen és una miqueta rar. I també és una miqueta rar, a part de l'espectacularitat, visitar la casa del president Pujol o fins i tot del seu fill, quan són persones que des de fa un any i mig o des de fa 2 anys estan sent contínuament escorcollades, vigilades, com està passant una mica amb el cas ara de finançament il·lícit de Convergència. Veiem que tota la premsa va publicant històries sense que les persones imputades es puguen defensar ni puguen dir res, perquè tot són suposicions, però que es publiquen com si no foren especulacions. Hi ha un tema de sobreactuació. Vull dir, això no es fa per atzar. D'aquesta manera, aquest assetjament per terra, mar i aire. Està passant aquí en un moment concret. Y más importante, en Madrid, el grupo Prisa, tanto a través del diario El País como a través de la cadena SER, reprochó
que pudiera existir una unidad policial que se dedicara a investigar si habían cometido delitos los líderes de Convergencia, lo que se llamó despectivamente la Brigada Patriótica. Entiendo que Pedro J. esté rabioso porque debe entender que es el único periodista en este país que puede dar exclusivas o que puede dar noticias importantes sin impacto. Ya vemos lo que hizo con el asunto de los Pujol en Cataluña, utilizando informes sin firma, de policías anónimos, que hablaban de cosas que en muchos casos se han demostrado falsas, pero él consideraba que era un gran periodismo de investigación. Bueno, allá, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así de dura. Desde el lado del comisario Villarejo, se vengó entonces deprisa, filtrando de manera simultánea al diario El Mundo y al diario La Gaceta, que el grupo Prisa mantenía negocios con la familia Pujol, en concreto con el señor Oleguer Pujol, uno de los hijos, con el que tenían una vinculación inmobiliaria. Una acusación a la policía que está investigando y a los medios de comunicación que están publicando de tener algún tipo de interés oculto en esto que estamos haciendo. Es decir, no estamos investigando, no estamos publicando porque nos mueva simplemente el deseo de que se haga justicia sobre un delito, sino que hay afanes ocultos de carácter político. Bueno, afanes ocultos de carácter no político, sino penal, son precisamente los del Grupo Prisa. A partir de aquí caben muchas interpretaciones. Una de las posibles es que ahora él les dice, oye, por favor, que yo salvé la vida, ahora échame un capote. Si tú le haces ganar a un grupo de comunicación 242 millones de euros, lo lógico es que ese grupo de comunicación te trate meridianamente bien, ¿no? Si ese grupo de comunicación además carece del más mínimo de los escrúpulos, ¿no? Como es el caso, ¿no? Pero en el tema de fondo, lo referido a las acusaciones de corrupción, en el caso del señor Mas, no se llegó a acreditar que tuviera cuentas en el extranjero, pero en el caso de la familia Pujol sí se llegó a acreditar que tenía cuentas en el extranjero, a pesar de que el propio señor Pujol lo había negado reiteradamente. Nos perdemos un poco en el bosque, y a mí lo que me gustaría es en el bosque, hay muchas ramas, y a mí me gustaría que usted hiciera una declaración tajante, contundente, que me desmintiese todo lo que se ha ido publicando. Porque no puedo entrar a valorar que si tenemos cuentas en el extranjero, ¿no? En el año 2014, la Audiencia Nacional pudo acreditar que tanto el señor Pujol como su esposa, como todos sus hijos, tenían dinero sin declarar en el extranjero, lo que daba el inicio a una nueva investigación sobre la procedencia de ese dinero, pero como poco, ya había un delito de fraude fiscal. Aparte de quedar como un mentiroso. Que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Un día después de que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, reconociera que él y su familia ocultaron en paraísos fiscales durante 34 años una herencia familiar, hoy se han conocido más detalles. Pues en Convergencia Democrática de Cataluña hay consternación, tristeza y un impacto emocional importante. Así lo ha reconocido el futuro número 2 del partido. Le pide a Jordi Pujol, presidente de honor de Convergencia, que haga una reflexión sobre su papel dentro del partido. En un paraíso fiscal, Andorra, a solo 2 horas en coche de Barcelona. Y en esta entidad, Banca Privada de Andorra. En su confesión, el expresidente de la Generalitat dice que nunca encontró el momento para regularizar esta herencia. No se acogió a ninguna de las 3 amnistías fiscales aprobadas por gobiernos del PSOE y el PP. Su esposa Marta Ferrusola y 4 de sus hijos firman las declaraciones complementarias en un despacho tributarista de Barcelona. Casi a la misma hora, otro hijo, Oriol, renuncia a la Secretaría General de Convergencia y a su escaño en el Parlamento. Desde hace año y medio, 2 de sus hijos, Jordi y Oriol, están siendo investigados por la justicia. Uno por blanqueo de capitales, el otro por cohecho y tráfico de influencias. Pero justo en ese año 2014, en el que el diario El Mundo y los señores Inda y Urestieta podían apuntarse su mayor tanto con el tema del señor Pujol, lanzaron lo que muchos consideran su mayor pifia. Acabarem guanyant l'Ajuntament de Barcelona. La gent molts no s'ho creien. La acusación similar contra el alcalde de Barcelona, don Xavier Trias, de nuevo por la misma vía del comisario Villarejo, y usando la táctica de se investiga si el señor Trias puede tener una cuenta en el extranjero, se daba a entender que la Brigada Patriótica está investigando si una cuenta en un determinado banco, del que daban hasta el número, podía ser del señor Trias, podía ser dinero sin declarar y podía ser, en suma, corrupción. Buenos días. ¿Tiene usted 12,9 millones de euros en Andorra? No, es todo falso. No tengo ni millones, ni tengo ninguna cuenta, ni en Suiza, ni en Andorra. Niega haber trasladado, por tanto, ese dinero desde Suiza al Principado. Absolutamente falso todo. Todo. Es una vergüenza que haya este periodismo.
Yo le digo, yo no tengo ninguna cuenta en Suiza, ni la he tenido. Y cree que si esa información la tiene el mundo, la tiene porque se la ha pasado al Cuerpo Nacional de Policía. ¿Usted tiene idea quién del Cuerpo Nacional de Policía podía tener dicha información y sobre todo quién podía haberla pasado al mundo? Que en base a mi derecho de defensa no voy a contestar ninguna pregunta. Tenemos un personaje también central, que es José Ángel Fuentes Gago, que actúa aquí, pero que es el director de gabinete de la Dirección Adjunta Operativa. José Manuel Fuentes Gago es quien viaja en uno de los 2 aviones privados, para dar un ejemplo, que tiene la policía para uso oficial, es el que viaja a Suiza para comprar el famoso pantallazo ficticio de la cuenta de Xavier Trías, el exalcalde de Barcelona, alcalde de Barcelona en aquella época, en el 2014, es el que viaja personalmente con un maletín de dinero en efectivo en el avión. Lo que sí le puedo decir es que a mí me ordenaron mis superiores acompañar al titular de la información de esa información, y al titular de la fuente a Suiza a verificar la discrepancia existente entre la información que nosotros teníamos y el desmentido que hace el señor Xavier Trías y Vidal de Lobatera 3 días después nada más de publicarse la información. O sea, ese fue mi cometido, acompañar a verificar. O sea que a ti te llegó la información de Trías hace 2 semanas. Y no la publicaste porque te dijeron que no era del todo fidedigna. No la publiqué porque que estaban sobre la investigación, me dijeron que no, que tuviera mucho cuidado con las piscinas vacías, y una fuente muy cualificada del Ministerio del Interior también me dijo que no. Entonces, como no había un documento, yo no sé si es cierto, o sea, yo no quiero desacreditar al mundo, ni mucho menos ellos. Ante la duda, no podemos poner a Trías a los pies de los caballos. Se ha hablado que son pues el famoso caso del informe del alcalde de Barcelona, Xavier Trías. Ninguno de esos casos fue especialmente seguido por el diario ABC. Nunca. Entonces, es que nosotros nunca le hicimos caso. A eso quería preguntar, si era porque él no contaba con ustedes o porque él sí lo intentaba y a ustedes no les interesaba. No, nosotros, él intentó, pero como veía que nosotros hacíamos una práctica elemental que era el contraste, conmigo nunca habló, yo nunca tuve relación con él. Pero yo sé que algún redactor nuestro le dijo, no, vosotros nos doy información que vosotros, utilizó una expresión como que no os fiéis de nosotros o algo así. Entonces él decía que no nos pasaba información porque, claro, nosotros hacíamos cosas tan elementales como contrastar la información. Cuando nosotros hacemos el contraste de la cuenta famosa de Trías, el alcalde de Barcelona, comprobamos que no es cierto. Y al comprobar que no es cierto, pues no lo publicamos, ¿no? En cuanto a los documentos, me dicen que existe un documento, pero también fuentes muy cualificadas me decían que tenga mucho cuidado con los documentos fabricados. Oye, eso me interesa. ¿Es verdad que alguna vez nos han querido manipular? Y la policía continúa a día de hoy esa investigación, no la ha cerrado, no es público el expediente, pero tienen nuevos elementos por lo que nosotros hemos podido saber. Oiga, pero es que la policía filtra los preinformes de una investigación que están haciendo. ¿Y usted tiene contactos en la policía que le hacen decir que continúan investigando y qué hacen? Lo que nos llamó la atención, y por lo menos yo, cuando hicimos una sinopsis de lo que estaba pasando ahí, es que en 3 días, el señor Trías consigue un certificado, supo a quién dirigirse y había una discrepancia entre una información que se tenía y una información que esta persona da. Y una discrepancia importante porque un banco suizo no suele cometer un error en el nombre, porque normalmente si le preguntan por un nombre, contesta por un nombre. Pero usted entiende que nos inquieta. Es que yo no entiendo nada. O sea, ¿a usted le parece normal que usted coja un señor que está cobrando un sueldo público, lo meta en un avión que pagamos todos, lo mande a Suiza para que analice? Esa respuesta se la daré al juez cuando me la pregunte. Los periodistas podrán seguir pensando que seguro que el señor Trías tiene dinero sin declarar en algún sitio, pero al menos en ese banco y bajo ese número que habían dado, no. Ha habido políticos catalanes que han dicho que usted estaba detrás de la filtración de esos informes de la UDEF a la prensa. ¿Y? Si no es algo que yo no tengo claro, no la tengo clara. Por lo tanto, ya me han dicho que Xavier Trías tiene una cuenta
en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que yo sé, pero yo no tengo ningún dato que me lo acredite. Eso es un comentario de café que me lo cuenta. Mañana hay que sacar de número. ¿Y esta información que aquí te ha llegado, ¿sabe días puede saber algo de eso? Xavier Trias no sabe ni esto. Ni esto. A ver, es que eso a Xavier Trias lo vamos a ver. Es como error para él, ¿eh? Y si eso saliera, ¿tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. Ha habido polémica con esos informes que a veces se han filtrado a la prensa y que, por ejemplo, han perjudicado al alcalde de Barcelona, de Convergencia y Unió, el señor Xavier Trias, al que se dijo en uno de esos informes que tenía dinero en el extranjero y se ha demostrado que ese informe era falso. ¿Ha podido usted pedirle disculpas al alcalde de Barcelona? Yo no tengo por qué pedirle disculpas al alcalde porque primero ese informe no era de la UDEF. ¿De quién era? Desde luego ese informe no era de la UDEF. Por lo que a partir de ese momento, el caso del señor Trias se convirtió en el mejor argumento del independentismo para insistir en las campañas mediáticas de las cloacas del Estado contra el catalanismo. Aunque para ello tenían que obviar que en el caso del señor Pujol sí habían acertado. Hombre, el periódico que lo publicó sí que daba como fuente la UDEF. No era, bueno, sí, lo que digo, no todo lo que se publica me aceptará usted que es verdad, ¿no? Es que es cierto, ¿no? Eso sí que se lo acepto. Lo que digo es que no era de la UDEF, ¿no? ¿Pero cree que se está utilizando información policial? No, es que yo pensaba que me iba a hablar de otros informes famosos de la UDEF que, bueno, pues que no voy a entrar en ese asunto porque usted sabe... En otros informes famosos de la UDEF que sí que han sido verdad, ¿se refiere? En fin, y por tal... Como los del señor Pujol. Pero no quiero entrar en eso. Bla, 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 sobre coses que són insinuacions. Quin valor té un interrogatori de diuen?